Los primeros 3 versículos los vamos a leer los varones. Después el versículo 4 al 6 las van a leer las hermanas. Y todos leemos los versículos 7 al 9. ¿Sí me expliqué, hermano? Del 1 al 3, luego del 4 al 6 y después todos del 7 al 9. Amén. Vamos a leer los varones, primeros 3 versículos. ¿Ya estamos listos? Leamos, dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Hermanas. Todos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vamos a hablar precisamente acerca de la importancia de la Biblia. Vamos a orar. Padre, te ruego que tomes el control en estos minutos, donde vamos a estar exponiendo este tema para edificación de tu iglesia. Que sea a través de tu Espíritu Santo y, Señor, que hagas la preciosa obra en nuestra vida, en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Gracias. Vamos a hablar acerca de la importancia de la Biblia. Y en primer lugar, vamos a tratar el tema, ¿qué es la Biblia? Vamos a estar en su mayoría ahí en los versículos del Salmo 119. En los versículos del Salmo 119. ¿Qué es la Biblia? ¿Sí? Lo que es la Biblia. Noten lo que dice el versículo 9 del Salmo 119. Es agua para limpieza. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, en toda esta sección de los versos 9 al 16, el salmista analiza la victoria sobre el pecado. Amén. Noten, voy a seguir leyendo los versos 10 en adelante. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Dios, enséñame tus estatutos. Con mis labios, dice, he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tu palabra. Hermano, necesitamos poner atención y prestar atención en la palabra de Dios para vencer las tentaciones de nuestra vida. Hermanos, si bien es cierto que una tentación no es caer en pecado, es el paso previo al pecado. Por eso el Señor nos manda que oremos para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, dice la Escritura, pero la carne es débil. Entonces, hermano, ¿cómo podemos librarnos incluso de la tentación? Bueno, pues por medio de la palabra de Dios. En la medida en la que usted y yo leamos la palabra de Dios, meditemos en ella, el Señor usa esa palabra para nuestra limpieza interior, así como el agua limpia el cuerpo. Note lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermano, aquello que trae limpieza a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestro corazón, ¿sí?, no es otra cosa que la palabra de Dios. Nuestro ser interior no se puede lavar con jabón ni con lejía, como dice la Biblia, pero es a través de la palabra de Dios, al entender qué cosas son pecado para Dios, nosotros podemos desechar esas cosas en nuestra vida y dejar que la palabra nos guíe
y limpie nuestro ser interior. Amén. En Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice: para santificarla, habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Hermanos, la iglesia, esta institución a la que usted y yo pertenecemos, ¿sí?, tiene que presentarse limpia delante de Dios por medio de su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de nosotros debemos de estar cada día leyendo la palabra de Dios, trayendo esa agua pura que nos limpia, y a través de la oración confesando nuestros pecados. Ahora pregunto, de una manera personal, ¿estás leyendo la Biblia todos los días? No me digas nada, escudriña tu corazón, porque esta pregunta es de parte de Dios. Si Él pudiera hablarnos aquí, presentarse delante de nosotros, yo estoy seguro que si tocara este tema, la pregunta obligada: ¿estás leyendo la palabra cada día? Y esa, por supuesto, esa pregunta sería una pregunta retórica en los labios de Cristo. ¿Por qué retórica? Porque Él ya sabe la respuesta, porque Él conoce nuestra vida de devoción diaria. ¿Está conmigo? Pero Él haría esa pregunta para que nosotros escudriñemos nuestro corazón y reconozcamos si estamos en una forma correcta, leyendo la palabra de Dios, trayendo esa limpieza a nuestra alma, o si necesitamos mejorar. Ahora, estamos viendo el punto: lo que es la Biblia es agua para nuestra limpieza espiritual. Vamos ahí mismo al Salmo 119, pero en el versículo 72. La Biblia, por supuesto, es riqueza y tesoro. Noten lo que dice el verso 72. ¿Estamos ahí? Dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La Biblia, hermanos, es un tesoro de veras incomparable. Muchos no conocen la diferencia, escuche bien, entre precio y valor. ¿Sí? Precio y valor. Quizá tu Biblia te costó unos pocos pesos, pero ¿sabes una cosa? Es un gran tesoro poseer la Biblia. Es un gran tesoro. ¿Cómo valoramos la Biblia? Bueno, pues la respuesta está en dónde la dejas en tu casa. ¿Sí? Si llegas de la iglesia y nada más la rumbas ahí y no la vuelves a agarrar hasta el siguiente culto. Si llegas a tu casa y ni siquiera la dejas sobre el buró, ni siquiera la pones sobre un escritorio o sobre la cama, sino que la tiras al piso. Cuidado. Yo he visto muchas Biblias perdidas aquí en este templo y quedan por semanas aquí. Yo lo que espero, lo mínimo que espero es que tengas otra Biblia en tu casa, ¿sí? Y que bueno, esta la uses para venir aquí al templo, pero no es lo correcto. Lo correcto es traer nuestra Biblia, subrayar nuestra Biblia, tener nuestra propia espada. Hermanos, yo sin esta Biblia me siento inútil, porque yo la conozco. Es más, cuando estreno Biblia, muy de vez en cuando, no estreno Biblia desde el 2001, ¿sí? Que cuando me gradué me ordenaron, me regalaron esta Biblia a la iglesia, ¿sí? Cuando yo tengo una Biblia que no es la mía, me siento extraño, porque yo conozco mi espada, yo la tengo subrayada. No puedo dejar mi Biblia en la casa. Es más, para andar visitando yo necesito esta Biblia. ¿Por qué? Porque hay que aconsejar a alguien. Yo ya sé a dónde ir, yo ya sé cómo lo marqué, ya sé dónde escribí esto. Es muy importante, es un tesoro, hermanos. No te vayas por cuánto te costó, hermano. No te vayas por eso. Lo que está escrito en la Biblia, hermano, ningún otro libro, ninguna enciclopedia, por más cara o por más amplia que sea, te lo puede brindar. Por eso, hermanos, la Biblia es riqueza y tesoro grande. ¿Cómo te sentirías si perdieras la Biblia y no pudieras reponerla? ¿Sí?
Quizá en algunos casos, pues me compro otra, ¿sí? Pero hermanos, necesitamos valorar la Biblia. Las verdades que están en la Biblia no tienen precio. Los consejos que hallamos ahí son invaluables. La sabiduría que podemos alcanzar es un tesoro en nuestra vida. Por eso, ¿qué es la Biblia? Bueno, pues agua para limpieza, riqueza y tesoro. Pero noten el Salmo 119, el versículo 103. ¿Estamos ahí, hermano? Salmo 119, versículo 103. Dice la Escritura: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermano, la Biblia, ¿qué es la Biblia? Sí, es miel, es dulce. La dulzura de la palabra de Dios, hermano, debe ser como miel a nuestro paladar. Y es triste, hermanos, que muchos cristianos, en vez de estar buscando esa miel, están buscando la miel del mundo, ¿sí? La miel de otros libros, que realmente no es miel. Hermanos, Dios nos exhorta, y las exhortaciones de Dios, y los regaños de Dios, y la exposición que Dios nos hace a través de la Biblia es fuerte. Porque Él nos dice que somos pecadores, que le hemos faltado. Él habla del adulterio, Él habla de la mentira, de la fornicación. Él nos dice que tan grave es el pecado delante de Él. Pero Él también nos expone y nos dice: pero mi misericordia ha sido suficiente en tu vida, que ibas con rumbo al infierno y ahora vas con rumbo al cielo. Pero sabes que lo dice en una forma dulce, ¿sí? En una forma grata a nuestro paladar, a nuestra alma. La palabra de Dios es deliciosa. Desgraciadamente para muchos, y estoy hablando y pensando de cristianos, las maldiciones son miel, los dobles sentidos son miel, el chisme es miel, cuando debería ser la palabra, la miel en nuestra boca. ¿Qué es la palabra? Bueno, la palabra es agua para limpieza, es riqueza y tesoro para nuestra vida, es miel a nuestra alma. Pero noten versículo 105, que dice el verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia es lámpara. Hermanos, qué bonito día soleado. A mí me encantan las mañanas resplandecientes. Cuando sales, el sol está a todo lo que da, todo está clarito, se distinguen los colores verdes, rojos de las flores, ¿sí? Del cielo, etcétera. Pero hermano, aunque haya demasiada luz del sol, este mundo está en tinieblas. Está en tinieblas, hermano, porque no ha reconocido la luz de Cristo. La única luz confiable es la palabra de Dios. La única luz confiable es la palabra de Dios. Nos guía de paso en paso conforme nosotros le vamos obedeciendo. Nos dice en su palabra que Él es esa luz para guiar nuestro camino. Primera de Juan capítulo 1. Note lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, y dice que Dios es... ¿qué es Dios? Es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra es luz que ilumina no solamente nuestro camino, sino también nos da esa claridad para nuestra alma de cómo vivir correctamente delante de Él. ¿Qué es la Biblia? Agua para limpieza, riqueza y tesoro para nuestra vida, miel para nuestra alma y esa lámpara que ilumina nuestro camino sobre esta tierra.
Punto número 2, ¿qué hace la Biblia? Notemos ahí, notemos Salmo capítulo 1, versículo 1. Bueno, antes de eso, déjeme leerle aquí en el Salmo 119, los primeros 2 versículos. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Amén. Hermano, este libro es un libro en donde nosotros podemos ser bendecidos, encontrar bendición. Por eso dice: bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que guardan sus testimonios, hablando de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y hermano, y si vamos al Salmo 1:1, tenemos algo muy parecido. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego en el versículo 2 nos dice cómo o por qué: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y ahí está la promesa: y todo lo que hace prosperará. Hermanos, somos bendecidos al leer la Biblia, somos bendecidos al comprender la palabra de Dios, pero somos más bendecidos al obedecer la palabra de Dios. Amén. Ahora, sí, ¿qué hace la Biblia? Nos bendice. Nos bendice. Yo creo que todos, al pasar por pasajes específicos en la Biblia, hemos encontrado bendición en tiempos de conflicto en nuestras almas. Ahora, la Biblia, ¿qué hace? Da vida. Note, Salmo 119, 25. Salmo 119, 25. Dice el salmista: abatida hasta el polvo está mi alma. Pero luego lo que dice: vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Vivificar significa dar vida. Y la palabra nos da, ¿sabe qué? Una vida abundante. Porque si nosotros obedecemos la palabra, si nosotros somos guiados por sus mandamientos, vamos a estar en paz con Dios. Vamos a hacer lo correcto. Vamos a tener esa vida en abundancia, porque es a lo que vino Cristo. Vino para dar vida en abundancia. Hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros podemos dar testimonio. Si usted no nació en un hogar cristiano, si usted vivió parte de su vida en las cosas del mundo, hermano, mi testimonio es este: yo realmente empecé a vivir cuando conocí a Cristo. Aunque andaba a medias de la noche, aunque andaba en vicios, aunque andaba en cosas del mundo que parecía que era lo máximo, que parecía que había un jolgorio y una alegría, había un vacío en el corazón, hermano. ¿Sí? No fue hasta que conocí a Cristo que empecé a vivir abundantemente. Ahí es donde realmente valoré a mi esposa, ahí es donde realmente valoré a mis hijos, ahí es donde realmente me enseñé a valorar lo que tenía a mi alrededor, a conocer el amor de Dios sobre nuestra vida, y eso me dio, hermanos, una nueva forma de vida, una vida abundante. ¿Sí? Solamente Cristo puede traer esa vida en abundancia, y es que su palabra da vida. Vivifícame según tu palabra. Pero no solamente da abundancia de vida. A través de la palabra de Dios, nosotros tenemos la vida eterna. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, es decir, no de una semilla que se pudre, ¿sí? Dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si nosotros ahora tenemos vida eterna, fue porque lo entendimos a través de la palabra de Dios. Amén. Es la palabra viva, dice Hebreos capítulo 4 versículo 12,
que es la palabra viva, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Esa palabra es vida y esa palabra es viva. No me canso de leer la palabra de Dios y paso por pasajes en donde yo mismo he marcado, en donde yo mismo he puesto fecha de lectura, y ¿sabes qué? Dios me vuelve a hablar y me vuelve a decir y me dice cosas nuevas, cosas diferentes, porque es una palabra viva que da vida. No solamente da vida, no solamente bendice. Noten ahí en el Salmo 119, el verso 28. Salmo 119, 28. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 28: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Hermano, la palabra nos fortalece. Confiar en la palabra de Dios nos anima. La palabra tiene poder, ya lo hemos visto, pero la palabra puede fortalecernos cuando creemos y obedecemos. Hermano, este texto que está aquí ha sido una bendición en mi vida, ¿sí? Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Y hermanos, cuando estamos pasando por conflictos, la palabra de Dios nos habla porque es viva. La palabra de Dios nos fortalece porque sabemos que viene del Todopoderoso. Y sabemos, hermano, que no es ninguna casualidad, que Dios nos habla a través de su palabra. Y en el momento más difícil viene una promesa como esta. Y es ahí donde tomamos vigor, donde decimos: no estamos solos, tengo un Dios todopoderoso, Él está al control, Él tiene un propósito, Él me va a sacar de esta como me ha sacado de otras. Y hermano, la palabra de Dios nos fortalece. Pero noten, la palabra de Dios da libertad. Vaya, Salmo 119, 45. 119, 45. Dice: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos otra idea de lo que es la libertad. Es no tener el yugo, es no tener autoridad sobre mí. La idea errónea que nosotros tenemos. Libertad es: no me digas nada, no me digas lo que tengo que hacer, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y eso es lo que nosotros tenemos como idea de libertad. Pero hermano, el concepto de libertad en la Biblia es diferente. Si volvemos a leer el verso 45, dice el salmista: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Estoy buscando someterme a tus mandamientos. Yo solito voy a entrar bajo ese yugo de autoridad que son tus mandamientos, y cuando lo hago, verdaderamente entonces estaré en libertad. El mundo lo maneja de otra manera, pero nuestra libertad, hermanos, está de aquí, aquí y de aquí, aquí, que son los mandamientos que Dios nos da a nuestra vida. Cuando salimos de esos mandamientos y desobedecemos, perdemos la libertad. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que en esta área yo puedo ir para allá, yo puedo ir para acá, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, porque estoy dentro de la voluntad de la autoridad. Pero cuando salgo, pienso erróneamente que estoy en libertad, pero no estoy en libertad, y va a haber consecuencias. Si nosotros queremos la verdadera libertad, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia también, ¿qué hace la Biblia? Es lo que estamos viendo. Bendice, da vida, fortalece, da libertad. Pero noten, aquí el versículo 66 imparte sabiduría. Vamos al versículo 97 mejor, por favor. Salmo 119, 97 al 104. 97 al 104. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Noten,
más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermano, aquí el salmista nos da 3 fuentes de sabiduría que son buenas, pero no son completas. ¿Cuál? Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Sí? Más sabio que mis enemigos. Enemigos, una fuente de sabiduría. Más que todos mis enseñadores, maestros, los que me enseñan. Yo soy más sabio que los que me enseñan. ¿Por qué? Bueno, porque veo y leo y creo en tu palabra. Y otra fuente de sabiduría, más que los viejos. Muchas veces pensamos, porque es una persona ya anciana, porque es una persona ya grande, entonces tiene más sabiduría. Quizá tiene más conocimiento de la Biblia, sí. Quizá tiene más conocimiento de la vida, sí. Pero la sabiduría viene cuando obedecemos la palabra de Dios. No es la edad, ¿sí? No es la posición. Es la palabra de Dios la que da sabiduría. La Biblia consuela, según el Salmo 119:50. Y yo creo, hermanos, que todos nosotros hemos tenido esa experiencia, que recibimos el consuelo. La Biblia dirige, ya lo hemos visto. Noten el verso 50 en el Salmo 119, versículo 50. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. Mi consuelo en mi aflicción. Ella nos dirige el Salmo 119, 133. 133 del Salmo 119. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hermanos, todo esto nosotros lo encontramos en la Biblia. Pero ¿qué debemos de hacer con la Biblia? ¿Qué debemos de hacer con la Biblia? En primer lugar, debemos amarla. Versículo 97. Note lo que dice el verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella medito. ¿Sí? Necesitamos amar la palabra de Dios. Necesitamos valorar la palabra de Dios. Versículo 72. Versículo 72. Dice la palabra de Dios: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Debemos valorar la palabra de Dios. Hermano, tener la Biblia debe ser para nosotros de alta estima. Muchas personas dieron su vida para que tú y yo pudiéramos tener este ejemplar en nuestro idioma. Amén. Debemos de estudiarla, escudriñarla cada día de nuestra vida. Noten el versículo 7 del Salmo 119. Versículo 7, Salmo 119. Dice la palabra: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Debemos estudiarla, aprenderla, debemos memorizarla. Es el mejor libro que podemos tener a nuestro alcance. Necesitamos llenarnos de su contenido. Debemos meditar en la palabra de Dios. Noten el verso 15. Dice ahí: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Qué quiere decir meditar? Meditar es tomar un pasaje y repetirlo, imaginarlo, describirlo en nuestra mente. Debemos confiar en ella. Versículo 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Debemos sobre todo obedecerla. Versículos 1 al 8. Dice: bienaventurado el perfecto de camino, los que andan en tu ley, los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Usted puede leer los siguientes versículos, pero hermanos, debemos compartirla. Noten el versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Amén. Tenemos que compartirla. Hermanos, ¿cuántos creen lo que es la Biblia? Es la palabra de Dios.
No hay duda de ella. ¿Cuántos creen, hermano, lo que hace la Biblia? Nos limpia, es un tesoro, ¿sí? Nos consuela, nos dirige. ¿Cuántos lo creemos, hermano? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que tenemos que hacer con la Biblia? Debemos de valorarla, debemos de compartirla, debemos de meditar en ella, debemos memorizarla, debemos estudiarla, debemos amarla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Cuánto tiempo pasaste en la Biblia esta semana? ¿Cuánto tiempo? Escucha, de cuando te convertiste a la fecha, ¿has aumentado la cantidad de capítulos que lees por día? ¿Has aprendido más versículos que Juan 3:16? ¿Has pasado tiempo meditando con la palabra de Dios? Hermano, la Biblia es la herramienta que usa el Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos, hablarnos, fortalecernos. Necesitamos genuinamente valorar la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Una de las formas de valorar la palabra de Dios es agradecer a Dios por su palabra. Habrá alguien que quiere venir y decir: Señor, gracias porque me has consolado a través de tu palabra. Gracias porque en tiempos difíciles me has hablado. Gracias porque tu Biblia me ha fortalecido. Gracias porque no me has dejado a la deriva. Venga, deje su lugar. Pero quizá en esta mañana hay que reconocer delante de Dios, si Él personalmente nos haría esta pregunta: ¿qué tanto estás metido, leyendo, estudiando, escudriñando, compartiendo la palabra de Dios? Si tenemos que mejorar, hay que mejorar. Por favor, Señor, bendice esta invitación y obra en nuestras vidas. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.